Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, ayúdame a conocer la plenitud de tu amor. Estamos en nuestra nueva temporada Palabra desde la prisión, analizando las 4 cartas de la prisión de nuestro amado apóstol Pablo. Comenzamos con la carta a los Efesios, entendiendo que en medio de la más difícil circunstancia, una de las adversidades de las tantas que vivió el apóstol Pablo, que fue estar en la prisión, pues desde allí el Señor lo usa para traer palabra, consuelo, ánimo, exhortación, todo lo necesario de la mano del Señor a través de Pablo estando en la prisión. Momentos difíciles. Queriendo decir que aún en las más difíciles situaciones de adversidad, el Señor sigue usándonos. Somos entonces, como hijos de Dios, somos como aquel árbol plantado junto a corrientes de agua que en medio de la sequedad, que en medio del verano y del sol, sus raíces obtienen todos los nutrientes, sus hojas están verdes y dan fruto aún en los tiempos más difíciles del verano. Y así somos nosotros, arraigados y cimentados en el Señor Jesucristo y en su palabra, podemos dar fruto, podemos tener nuestras hojas verdes en medio de las más difíciles circunstancias. Muy temprano, un café por eso. Lo hemos dicho. La primera parte de la carta a los Efesios, ya lo dijimos el devocional pasado, tiene que ver con la obra salvadora de Dios desde el capítulo 1, versículo 3, hasta el capítulo 3, versículo 21, en el cual estamos en este momento. Es decir, mañana, si el Señor así lo permite, terminaríamos la primera parte que habla de la obra salvadora de Dios. Hasta ahora lo ha hecho. Haremos un repaso al final de esta primera parte para que tengamos claridad sobre lo que significa esto de la obra salvadora de nuestro Padre Celestial a través de nuestro Señor Jesucristo, incluido, por supuesto, el Espíritu Santo en nosotros. Y la parte de hoy tiene que ver con el conocimiento del amor de Dios. Sabemos que hay 2 virtudes trascendentales, cruciales, centrales, que se manifiestan de Dios para con nosotros: la justicia y el amor. La justicia y el amor, virtudes de Dios inherentes en Él. Él es justicia, Él es amor, se manifiestan para con nosotros. Debido a nuestro pecado, había que hacer justicia, porque el pecado no puede pasar inadvertido, no puede quedar sin castigo. El pecado tiene que ser remediado. El que pecó tiene que pagar. Esa es la justicia. Pero el amor del Señor se manifiesta queriendo el Señor no que el ser humano pagara, pero alguien tenía que pagar. Y ofrece a nuestro Señor Jesucristo en amor, manifestando su amor para con nosotros, para traernos la salvación. En la cruz de Cristo se conjugaron la justicia de Dios y el amor de Dios. Por eso Romanos 5:8 dice que de esta manera nos amó Dios, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esa manifestación del amor de Dios tenemos que comprenderla nosotros. Hay quienes dicen que no fueron los clavos los que sostuvieron a Jesús en la cruz, porque él podía bajarse.
Lo que sostuvo a Jesús en la cruz fue el amor por nosotros, morir por nuestros pecados y traernos esa bendición. En esta porción, es decir, el capítulo 3 de la carta a los Efesios, desde el versículo 14 hasta el 19, Pablo va a querer buscar que nosotros comprendamos lo que significa el amor de Dios en nuestros corazones, básicamente hablando. Dice, por esta causa, por todo lo anterior, y vean lo curioso, cómo comienza exactamente con las mismas palabras o la misma frase el capítulo 3, versículo 1. Por esta causa, yo Pablo, y por esta causa, o a razón de esto, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Algunos manuscritos no traen el de nuestro Señor Jesucristo, sino ante el Padre. Está bien, no está diciendo ninguna mentira si fue un agregado luego, no hay problema con eso, ¿sí? Por esta causa doblo mis rodillas en oración delante del Señor, por supuesto, y dice el versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Y quedamos nosotros como, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, sencillamente estamos hablando de esto. Tomar nombre o toma nombre, frase que se menciona en Efesios 3:15, se refiere al hecho de que todos los ángeles y los seres humanos fueron creados por Dios y tienen por él su existencia. Tomar nombre de es recibir la existencia de parte de. Es decir, yo tomé nombre de mi papá y mi mamá. Es decir, yo le debo mi existencia a ellos. Entonces, yo tomé nombre, yo llegué a existir. Para los semitas, el nombre manifiesta las propiedades del que lo lleva y a veces equivale a la misma persona o a la persona misma en sí. Es decir, el nombre del Señor es el Señor mismo. ¿Sí? No es el rótulo como tal, el nombre, el pedacito de palabra con que se identifica. No es el rótulo, sino en realidad llega a ser la persona misma. Y Pablo está diciendo con toda claridad y se toma la molestia, por así decirlo, de abrirlo en paréntesis. El Padre ha sido el responsable de dar existencia a todo cuanto hay. Entonces, por eso decía yo, y me encanta hacerlo en la oración, Señor, gracias a ti existimos, tú nos has creado y nos has redimido. Es decir, nos hiciste y nos redimiste. Nos creaste y nosotros nos perdimos y estando perdidos nos redimiste y nos salvaste. Entonces, como dicen, somos doblemente del Señor porque nos creó y nos redimió. El que quiera más, un café por eso. Entonces, Pablo explica esto y empiezan frases o palabras muy importantes que me gustaría invitarlos para que no sé, resaltemos o de alguna manera subrayemos allí y la extraigamos del texto como aparece. Dice entonces, el versículo 16, para que les dé a ustedes conforme a las riquezas de su gloria, primero, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es decir, que nosotros en nuestro hombre interior, en nuestro ser interior, en nuestro espíritu, en nuestro ser, seamos fortalecidos con poder. Esto no es nada más y nada menos, mis amados, no es físico, es espiritual. Tener el poder de Dios en nosotros, la capacidad para enfrentar circunstancias difíciles, la capacidad, el poder de Dios para enfrentar situaciones de sufrimiento, de necesidad que haya, es decir, fuertes por dentro. Difícilmente seremos quebrados o quebrantados.
Como decía Pablo, nos hemos caído, pero no estamos destruidos, ¿no? Estamos derribados, pero no estamos acabados. O sea, nos caemos y nos volvemos a levantar. Tal vez como el árbol que lo tumba el viento fuerte, pero estando en el suelo todavía sigue verde. Los he visto, los he visto. Entonces, esa fortaleza interior, esa fuerza interior que nos da el Señor, dice, fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, es clave para nosotros. Y ustedes saben que en la parte física la fortaleza viene por el alimento. Todos los nutrientes que nosotros tomamos en nuestros alimentos, la forma como nos alimentamos y cómo nos ejercitamos, llegan a crear en nosotros una fortaleza física externa. Bueno, la de adentro tampoco está muy lejos de eso. Hay algo que debemos alimentarnos, con algo tenemos que alimentarnos y en algo tenemos que ejercitarnos. Alimentarnos con la palabra del Señor, ejercitarnos en la oración, en todas las actividades de piedad conocidas, la lectura, la meditación, hacer el ejercicio de la evangelización, de compartir con otros y por supuesto, entrando en tiempos de dificultad, ejercer la confianza en el Señor. Porque los tiempos de sufrimiento son el gimnasio del alma. Anótelo allí. Un café por eso. Entonces, fortalecidos de esa manera, dice, que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Ya está. Otra frase importante. Fortalecidos, habitados por Cristo, a fin de que, estando entonces arraigados y cimentados en el amor de Dios, es decir, teniendo en nuestro ser toda la manifestación del amor de Dios en su salvación, en la presencia de su Espíritu Santo y en la obra que hace en nosotros su palabra, la oración y la comunicación con Él, en oración, fortalecidos en medio del ejercicio de confiar en Él, en medio de las circunstancias más difíciles. Entonces, arraigados y cimentados en el amor, dice del Señor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, que ahí es donde yo digo, ¿a qué horas? Comprender, sí, es decir, que podamos recibir y experimentar. No es comprender teóricamente o conceptualmente, no. La idea de aquí es que nosotros podamos recibir y experimentar, y se refiere al amor del Señor, que es el ser capaces de comprender. Es decir, lo que yo estoy viviendo, la manera como el Señor me ha fortalecido, cómo yo me siento bien en la plenitud del Espíritu. Yo tengo plenitud de vida, yo tengo sentido y propósito de vida. Yo lo estoy experimentando. Yo veo cómo el Señor me usa a través de su palabra, al hablar con otros. Perdón, al atravesar por circunstancias difíciles y confiar en Él, yo digo, me quedo aterrado de cómo el Señor me está fortaleciendo, cómo el Señor está en mí, cómo me da sabiduría para hablar, para decidir, para relacionarme con las demás personas, cómo soy yo instrumento de bendición en las manos del Señor para compartir su palabra, para hablarle a otros, para ir a mi trabajo, para relacionarme con mi familia y ser de bendición a ellos. Yo estoy experimentando eso. Y estoy hablando hipotéticamente, por supuesto, para explicar la frase de que sean ustedes plenamente capaces de comprender. Entonces, el comprender es ser conscientes de cómo el amor de Dios me ha fortalecido, me sigue guiando con su Espíritu Santo y puedo verlo en mis relaciones, en la manera como yo me desenvuelvo, en todo lo demás, las circunstancias que atravieso y cómo Él me da fortaleza y sabiduría para seguir adelante, cómo me da sentido y propósito de vida. Entonces, el capaz de comprender, insisto, no es un proceso
mental, teórico, conceptual. No, 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 no. Es algo práctico de vida. Dice que sean ustedes plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, los hermanos en la fe. Y dice aquí, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, es decir, la plenitud, todo completo, y de conocer el amor de Cristo. Pero, digamos, a manera de una contradicción, pero no es una contradicción mala, sino más bien una paradoja, dice Pablo, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Es decir, nunca llegaremos a comprenderlo a plenitud. O sea, ¿cómo es posible esto? No. ¿Cómo lo recibes exactamente? ¿Cuál es el paso número uno y qué sucede? No, no, no. Cada uno tiene su experiencia con Dios. Es muy difícil explicar en términos humanos cómo realmente esto se da. Tú lo vas a experimentar, lo vas a vivir o lo estás viviendo si ya lo estás viviendo. ¿Eh? Dice, conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Para qué más? ¿Para qué más? Un café por eso. ¿Estás tú preparado, preparada, mi amado hermano, mi amada hermana, para enfrentar las circunstancias difíciles de sufrimiento y de adversidad con la plenitud del amor del Señor? Sentido de vida. ¿Estás fortalecido en tu interior? ¿Te sientes fuerte adentro, tu espíritu? La fortaleza no nos exime del miedo, no. Es la confianza de saber, bueno, tengo miedo, tengo cierta duda, pero yo voy adelante, yo voy adelante. Yo sé que el Señor va a estar allí conmigo y voy a estar del otro lado. ¿Cómo está tu fuerza interior? Es más, ¿cómo te estás alimentando? ¿Cómo te estás ejercitando en todas las disciplinas de piedad espirituales para ser fortalecidos en el interior? En medio de las circunstancias difíciles, ¿confías en el Señor? Si de alguna manera pudieras medir, sí, o probar tu fortaleza interna, no sé, del 1 al 10, ¿cuánto le pondrías? Obviamente estamos hablando de una situación espiritual difícil de medir en números, pero reflexionar en cuanto a eso y pensar fortalecidos con poder en el hombre interior, perdón, por su espíritu. ¿Habita Cristo en nuestros corazones por la fe? Sí, sí, gloria al Señor por eso. Pero vuelvo y les digo, es supremamente importante que nos alimentemos y nos ejercitemos en el espíritu para nuestro fortalecimiento interior, en nuestro espíritu, y estar capacitados en las manos del Señor para enfrentar las diferentes circunstancias y que podamos decir, he conocido o he comprendido lo que significa el amor de Dios en mí. Tengo fortaleza interior. No sé con qué compararla, no lo puedo hacer, pero tengo esa fortaleza interior. Pidámosle al Señor que sea Él el que nos muestre, el que nos lleve de la mano a comprender la plenitud de su amor, el ser fortalecidos en el hombre interior, en nuestros corazones, y no solamente esto, sino ser llenos de toda la plenitud de Dios, que Él lo va a decir más adelante exactamente cómo es. Confiemos en el Señor y esperemos en Él. Ejercitémonos en las actividades de piedad espirituales y que sea el Señor fortaleciendo nuestro ser interior al confiar en Él. Padre, gracias por esto que nos has dado hoy. Tú has sido bueno, Señor, con nosotros. Gracias porque tu amor nos cubre a plenitud. Tu misericordia nos llena. Gracias por esto, Señor.
Gracias porque estamos en tus manos y la obra de tu Espíritu Santo no cesa sobre nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fortalecidos, a confiar en ti, a esperar en ti en los momentos más difíciles, a ejercitarnos en el Espíritu, en oración, en palabra, en confianza en ti y esperar de tu mano lo mejor. Gracias, Señor, por darnos sentido y propósito de vida y darnos la plenitud de tu presencia. Ponemos en tus manos nuestras vidas y el resto del día en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, mis amados, ha sido el tiempo de hoy. Le damos la gloria al Señor por esto. Quiero decirles que mañana vamos a terminar la primera parte, si el Señor así lo permite, de la carta a los Efesios, la parte de la obra salvadora de Dios en nosotros. Que tengan un muy buen día, que sea fructífero el día, el trabajo de sus manos sea fructífero en el nombre del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los bendiga. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.